Tengan buen día, mi nombre es Raúl Trejo, soy estudiante de quinto año de la licenciatura en Informática Educativa. Hoy vamos a ver lo que es el tema del protocolo de Internet versión 6. Este ha sido el tema que he elegido para lo que es mi investigación, es la tarea número 1. En la investigación vamos a identificar lo que es la definición, el protocolo de Internet versión 6, las características, las ventajas, desventajas, la diferencia que hay del protocolo de Internet versión 4 y la de protocolo de Internet versión 6. Y al final hemos dejado lo que es un enlace de un video donde explica detalladamente de qué se trata el protocolo de Internet versión 6. Ok, para iniciar vamos a ver lo que es la definición de este protocolo. Se dice que el protocolo Internet versión 6 o IPNG Next Generation Internet Protocol es la nueva versión del protocolo IP, lo que es Internet Protocol. Ha sido diseñado por el IETF Internet Intelligence Task Force para reemplazar de forma gradual a la versión actual, el cual es IP versión 4. Entonces este ha sido el reemplazo prácticamente, o lo que quieren reemplazar del Internet Protocolo versión 4, pero como sabemos hoy en día no se ha podido reemplazar por completo porque todavía se usa este protocolo de Internet que es la versión 4. Entonces todavía no se ha logrado que la versión 6 pueda reemplazarla. Por eso dice que se lo quiere reemplazar en forma gradual. Entonces poco a poco se va a ir reemplazando lo que es la versión 4 a la versión 6. Por eso es que hoy en día no la vemos lo que es en nuestra IP, porque aún se mantiene lo que es la versión 4, pero poco a poco con el tiempo se va cambiando a la versión 6. Okay, vamos a ver un poco de lo que son las características. Estas serían las características principales. Se dice que tiene mayor espacio de direcciones. Otra característica puede ser simplificación del entorno del header. También paquetes IP eficientes y extendibles. Además, hay posibilidad de paquetes con carga útil, o sea, datos de más de 65.355 bytes. Además, tiene seguridad en el núcleo de protocolo, lo que es IPsec. También tiene capacidad de etiqueta de flujo y autoconfiguración. Además, hay remuneración y multi-hosting. También tiene características de movilidad y podemos encontrar el ruteo más eficiente en el banco de la red. Y calidad de servicio y la clase de servicio, que la calidad de servicio que lo conocemos como QoS, y clase de servicio que también lo conocemos por su sigla de COS. Y para finalizar, de las características principales que contiene lo que es este protocolo, también tiene capacidades de autenticación y privacidad. Entonces sería una de las 12, estas serían 12 de las características principales que contiene lo que es el protocolo de Internet versión 6. Además vamos a ver lo que son las ventajas que tiene. Tenemos aquí lo que son la ventaja de la cantidad de direcciones IP versión 6 es tan alta que podrían asignarse 670 mil billones de direcciones por cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra. Así cada persona podrá tener direcciones propias para sus dispositivos. Otra de las ventajas es que el IP versión 6 incluye seguridad en sus especificaciones, como son la encriptación de la información y la autentificación del remitente de dicha información. Así también otra es que permite el uso de
jumbogramas, paquete de datos de mayor tamaño hasta 64 bits. También incluye en su estándar el mecanismo plug and play, lo cual facilita a los usuarios la conexión de sus equipos a la red. La configuración se realiza automáticamente. También otra ventaja es que el IP versión 6 incluye mecanismos de movilidad más eficiente y robusto, lo cual beneficiará no solo a los usuarios de telefonía y dispositivos móviles, sino también, por ejemplo, tener buenas conexiones a internet durante los vuelos aéreos, o sea que también funcionará lo que es cuando la gente viaja por el avión. También otra ventaja es, ha sido diseñado para ser extensible y ofrece soporte optimizado para nuevas opciones y agregados, permitiendo introducir mejoras en el futuro. Y para finalizar, al incorporar el IP versión 6, una gran cantidad de direcciones no será necesario utilizar. NAP y sus nuevas capacidades de plug and play, seguridades y QoS implicarán mejores conexiones de voz. Entonces estas serían una de las ventajas que tiene lo que es el protocolo internet versión 6. Vamos a ver lo que son las desventajas que tiene este protocolo. Una de las desventajas es la necesidad de extender un soporte permanente. Necesita una dirección IPv4 o algún tipo de NAP en los routers para pasarela. Problemas restantes de arquitectura más difíciles de memorizar. Entonces también tenemos esta que sería la mayoría de redes son IPv4, lo que les mencionaba anteriormente, que la mayoría de las IP que tenemos son IPv4 porque por el momento no se ha logrado reemplazar por la IP versión 6, porque la mayoría, o sea, todas las redes están por la versión 4. Entonces, pero como dice lo que es la definición que leímos anteriormente, se va a ir reemplazando gradualmente, poco a poco. Entonces esperamos que después de un tiempo ya comiencen a dejar a un lado lo que es la versión 4 y se implemente lo que es la versión 6. Entonces la implementación total de IP versión 6 sería muy costosa y tardaría mucho tiempo. Mientras tanto se requiere la implementación de los mecanismos de transición para la interacción de las dos redes. Entonces esas serían una de las desventajas que tiene lo que es el protocolo internet versión 6. Hoy vamos a ver lo que es un poco la diferencia que existe de IP versión 4 y de la IP versión 6. Entonces en la versión 4 dice que la dirección IP versión 4 se conforma por 32 bits, con lo que se pueden tener teóricamente más de 4.000 millones de direcciones, muchas de las cuales no son visibles para internet, son direcciones privadas o reservadas. En cambio, en la versión 6 están conformadas por 128 bits, lo cual equivale a más de 640 sextillones de direcciones. Entonces aumenta mucho las direcciones. Lo que es la versión 4 dice que las direcciones IP versión 4 forman 4 grupos de 8 bits, cada uno separados por punto y representados en notación decimal. Aquí les da un ejemplo. Por ejemplo, 192.168.0.1. Esta sería lo que es la notación decimal. Y en la versión 6 dice que usa 8 grupos de 16 bits separados por 2 puntos. En la versión 4 está separado por un punto y en la versión 6 separados por 2 puntos y representados en notación hexadecimal. Por ejemplo, 20, 02, 2 puntos, 04, 50, 2 puntos, 00, 09 y así va hasta llegar hasta completar los 8 grupos, que en total serían los 16 bits. Entonces en la versión 4 dice que una interfaz de red puede tener una dirección IP versión 4. En IP versión 6
pueden haber múltiples direcciones por interfaz. En lo que quiere decir que una interfaz de red puede tener una dirección IP, pero en lo que es la versión 6 pueden haber múltiples direcciones por interfaz. En el caso de la versión 4, la dirección de loopback o localhost para IP versión 4 es la 127.0.0.1, pero para versión 6 es 0, 2 puntos, 0 y así va. Al final tiene lo que es 8 grupos y lo que serían 8 bits. Entonces al final todos separados por 2 puntos. Lo que es los esquemas de seguridad en la versión 4 están basados en protocolos de nivel de aplicación tales como SSH o SSL. Para lo que es la versión 6 incluye IPsec, lo cual le permite la implementación de autenticación y encriptación. En lo que es en la versión 4, para el manejo de direccionamiento dinámico, requiere tener disponible el servicio DHCP o DOP. Bajo lo que es la versión 6, la propia pila intenta autoconfigurarse y descubrir el camino de conexión a internet, lo que es router discovery. Y para finalizar, lo que es en el área de versión 4, no permite la movilidad de las direcciones. No se puede viajar con una dirección asignada para conectarse a internet, pero lo que es la versión 6 se puede viajar con la dirección bajo ciertas circunstancias. Entonces, estas serían lo que son las diferencias que existen entre las dos versiones. Muchos depende de cómo quieran utilizar, a qué red quieran aplicarla. Entonces ahí van a elegir cuál es la que más requiere lo que es su red. Y para finalizar, hemos dejado aquí un enlace de un video donde explica por qué debemos usar IP versión 4. Entonces aquí tenemos lo que es un video de un youtuber donde explica lo que es por qué se debe usar lo que es la versión 6. Entonces finalizamos con lo que es esta explicación del tema elegido, que es el protocolo internet versión 6.